saben, el grupo de los 20 o el G20 es el principal mecanismo de coordinación económica internacional que incluye a las economías más importantes del mundo. Los integrantes del G20 representan más del 80% del PIB mundial y del comercio global y 2/3 partes de la población total. México organizó el G20 el año pasado de jefes de Estado y ahora nos toca del 3 al 5 de abril próximo organizar el cuarto foro de consulta de los presidentes de Parlamento del G20. Es una práctica que el país sede de la Cumbre de Jefes de Estado realice a través de sus respectivos congresos y parlamentos al año siguiente un foro de presidentes de Parlamento de consulta, y es por eso que el Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, estamos organizando este importante evento, probablemente el evento de diplomacia parlamentaria más importante que se ha organizado en México la semana del 3 al 5 de abril. ¿Qué temas vamos a tocar en este importante foro? Vamos a hablar de la reforma de los sistemas financieros y el combate a la corrupción. La estabilidad económica mundial se ha visto afectada en los últimos años por la conducta irresponsable de algunos grupos financieros y por la falta de legislación y regulación en la materia. Hablaremos también de lavado de dinero y hablaremos de corrupción en una primera mesa. Tendremos otra segunda mesa, otro segundo foro donde vamos a hablar de las reformas estructurales para generar empleos. Nunca debemos perder de vista que el principal impacto de una crisis internacional es que muchas familias pierden su empleo y es importante compartir información, experiencias, legislación para poder enfrentar este problema de la mejor manera. Un tercer tema hablaremos, y muy importante para las economías emergentes, recordar que en el G20 hay 3 países emergentes por su tamaño, por su importancia, que es Argentina, Brasil y México, y vamos a poner sobre la mesa el tema de la seguridad alimentaria tan importante para todos los países del mundo y sobre todo a países emergentes como el nuestro, y también la volatilidad en los precios y sus repercusiones sobre el bienestar de las familias. Un cuarto tema es el tema del cambio climático. Vamos a hablar de cambio climático, un tema en el cual México es líder, que ha posicionado este tema en los últimos años y se le reconoce un gran liderazgo. Vamos a hablar de cambio climático y acciones efectivas a nivel legislativo que nos permitan enfrentar de mejor manera. México también en el plano legislativo es pionero con una legislación de cambio climático de vanguardia y la vamos a discutir, y vamos a hablar también del agua, uno de los temas centrales que más preocupan a la comunidad internacional. Debo mencionar que hasta este momento tenemos confirmados 21 jefes de delegación, de los cuales hasta este momento 14 son presidentes de parlamento. Probablemente es el cuarto foro que se organiza del G20 y probablemente es el foro donde una mayor cantidad de presidentes de parlamento, al menos en este momento, han confirmado, lo cual pues nos llena de optimismo de que va a ser todo un éxito este foro. Los invito a que pues le vayamos dando seguimiento con mucha atención a este foro que se va a organizar en México del 4 al 5 de abril en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y bueno, queríamos informarles que eso se va a organizar en pues la primera semana de abril aquí en México. Estamos a sus órdenes para cualquier quiera. Listo, vamos a pasar a preguntas. Perdón. La diputada Retamosa. No, muchas gracias, muy buenos días. Los generales, bueno, pues los acaban ustedes de escuchar y yo nada más me gustaría agregar que es algo importante, además de México, que aquí sabemos y conocemos que somos bicameral, no en todos los países así, muchos países es una sola cámara, pero qué bueno que aquí, además de que las dos cámaras existen, trabajemos en conjunto en algo tan importante como es este evento de recibir y tener estos foros que se van a llevar a cabo aquí con los países tan importantes, y que de una u otra forma, pues además de que es un crecimiento para México, particularmente el arrancar cuando nosotros estamos en el primer año todavía de esta legislatura, pues yo creo que es algo muy importante y esperemos que sea muy provechoso para México. Muchas gracias, estamos a sus órdenes y esperemos que sea un gran éxito este gran evento del G20. Muy bien, pasaron a preguntas. Víctor Mayán, Rumbo de México. Buenos días. Para los 3 coordinadores, más allá de la importancia y la relevancia que va a tener este foro en México y para el Parlamento mexicano, yo quiero hacerles 2 preguntas.
Una, si ustedes avalan este estudio de Luis Carlos Ugalde de Integralia, de que este Congreso es un Congreso mal preparado y es un Congreso altamente caro. 21 mil millones de pesos ha costado del 2001 a la fecha. Y la segunda tiene que ver con esta polémica que se ha generado por la declaración patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto, que ha presentado, según la oposición, una declaración inconclusa o incompleta al no dar cuantía de sus bienes, al no especificar cuánto valen los bienes que posee. Es necesario, para un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, que el Ejecutivo Federal determine cuánto vale cada propiedad que tiene. Gracias. Con respecto al estudio que menciona de Luis Carlos Ugalde, Luis Carlos es un académico muy respetado, habrá que leerlo con mucho cuidado, habrá que analizarlo y por supuesto todas aquellas referencias que se hagan al Senado de la República nosotros las analizaremos con mucho cuidado y si hay algo que mejorar, como siempre lo hay, pues con mucho gusto lo haremos y es nuestro deber. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición, no solo este estudio, sino cualquier otro estudio que surja donde analicen el funcionamiento del Congreso mexicano, pues nosotros estamos en la mejor disposición de ir mejorando y de recibir las opiniones de los expertos en la materia. No sé si, senador Gamboa. A mí me parece que el estudio del señor Ugalde no refleja la realidad del Senado de la República. Yo no sé si se quedó él lastimado porque salió del IFE, por la forma en que salió, pero este Senado, en esta 62 legislatura, ha dado ejemplo de trabajo, de compromiso con México, de llegar a los acuerdos y a los consensos en la gran mayoría de las iniciativas que se han presentado aquí. Ustedes son testigos como medios de comunicación del trabajo arduo, complejo y duro que estamos viviendo todos los días. Estamos a escasos ya 10 sesiones de aquí al último de abril y vamos a sacar muchas cosas todavía. El día de hoy va a salir la ley de víctimas, ayer salió ley de amparo, que eran leyes que no esperaban. Está en discusión en Cámara de los Diputados una ley fundamental, importantísima, como es de telecomunicaciones, y yo verdaderamente rechazo contundentemente la apreciación del señor Ugalde. Lo respeto, él hace sus estudios, pero creo que no está investigando y metiéndose a fondo del trabajo que ha hecho el Senado de la República en esta 62 legislatura. Y sobre la declaración, es una polémica que está en la Cámara de los Diputados. El presidente cumplió con la ley, no está obligado a dar cuánto cuesta cada casa de las 4 que declaró y los terrenos. El presidente cumplió con la ley y yo estoy completamente de acuerdo con lo que hizo el presidente Peña. Toda evaluación siempre está sujeta a opiniones y el estudio que hace la fundación, la organización o la empresa de Ugalde, sin duda que lleva reflexión. Desde el 2001, 21 mil millones. Fíjense nada más qué forma de presentar esta evaluación. Números gruesos, sumas de dinero, que son mucho dinero, sin duda que sí, pero que presenta una afirmación que puede llevar a dudas. Respetemos la evaluación que hace esta organización, respetemos, adelgacemos el costo del servicio público en general, el del IFE, el del Congreso, el de todas las instituciones, el de todas, pero sí una forma de presentar este resultado, sin duda que provoca una opinión en contra del Congreso. No se hace bien cuando permanentemente se desgasta la actividad del Congreso de México, no se hace bien, no se ayuda al fortalecimiento de la relación gobierno-sociedad. Diría yo que hay que considerar esto, lo leí hoy como todos nosotros, hay que revisarlo, respetamos
lo dicho ahí, yo me reservaría mi opinión de calificar esta evaluación. Requerimos más transparencia, siempre más transparencia. No refugiarnos en los contenidos de la ley. Las leyes aún todavía no llegan al nivel de transparencia que la sociedad requiere. Sí, ajustada a la ley, pero hay necesidad de más transparencia. Me están arrebatando el micrófono. No, por favor. Expláyese, senador. Jaime Contreras, Grupo Imagen. Buenos días, coordinadores, buenos días, diputada. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que están los tres coordinadores sobre dos temas claves. El asunto que se está dirimiendo precisamente en San Lázaro, diputada, sobre la ley de telecomunicaciones que aludió el senador Barbosa. ¿Están pudiendo los poderes fácticos, desde el punto de vista de cada uno de los coordinadores, y a lo mejor también recuperaría su voz, diputada, con respecto, están pudiendo los poderes fácticos, digámoslo así, doblar al Congreso mexicano? Por lo que se ve en el debate, concretamente Acción Nacional y el PRD están denunciando que el PRI, senador Gamboa, están, digámoslo así, presionando para que sean los intereses fácticos los que preponderen sobre la nueva ley de telecomunicaciones. Y obviamente esto pasa al segundo tema, coordinadores, el tema del fuero constitucional. Más allá de los puntos suspensivos, que si el cuarto o el quinto párrafo, más allá de las circunstancias que se dieron en términos procesales legislativos, hay una realidad. ¿Va a quedar o no desde el punto de vista de los coordinadores o la opinión de los coordinadores la llamada inmunidad procesal a favor del presidente de la República? Quisiera su opinión sobre el particular. Gracias. Si quieren, empiezo por la segunda pregunta. Es decir que, como ustedes saben, ayer nos llegó de la Cámara de los Diputados una fe de ratas, donde se corrige el envío que originalmente había llegado al Senado de la República. Lo que llegó ayer, pues refleja fielmente lo que se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso es muy importante, eso garantiza pues la integralidad procesal en este tema tan importante. Ahora, entrando a la sustancia y al fondo, bueno, habrá que revisarlo, habrá que analizar con toda claridad qué es lo que nos envían los señores diputados, y como se hace en el Senado de la República, lo debatiremos, lo discutiremos todo con mucha responsabilidad. Hay que recordar que esto fue Cámara de origen, aquí fue del Senado de la República en la legislatura anterior, donde sale esta minuta hacia la Cámara de los Diputados. Yo creo que hay que revisarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y hay que analizar lo que llegó de la Cámara de los Diputados antes de poder pronunciarnos en términos y en el sentido específico de los temas. Yo diría que ayer fue un avance importante, queda salvada la integralidad del proceso parlamentario con esta fe de ratas, que dicho sea de paso, hay cierta confusión. Esta fe de ratas lo que contiene es con toda fidelidad lo que se votó en el Pleno de la Cámara de los Diputados. No es una fe de ratas para modificar ni la sustancia ni para acomodar cosas, no, al revés. Esta fe de ratas refleja fielmente lo que se votó en la Cámara de Diputados, lo cual es muy importante para poder empezar la discusión aquí o retomar la discusión aquí en la Cámara de Senadores, la cual vamos a asumir con mucha responsabilidad y, como siempre, pues en las comisiones donde se deben debatir las cosas y, por supuesto, también en el Pleno en su momento. Yo creo que nosotros esperaremos a que la Cámara de Diputados haga su trabajo, a que nos llegue una minuta de allá, y ya sobre bases más sólidas y sobre lo que nos envían los diputados, pues estaremos analizando esta iniciativa. Lo que sí, por parte del Partido de Acción Nacional, la vamos a analizar con muchísima responsabilidad, nos vamos a tomar el tiempo que amerita y requiere una discusión de este tipo. Queremos escuchar a los expertos, queremos escuchar a la gente que sabe del tema. Este es un tema sujeto a un cambio tecnológico dramático, entonces es importante legislar muy bien y con mucha seriedad. En el Partido de Acción Nacional así lo vamos a hacer, y nos esperaremos a que termine la discusión en la Cámara de los Diputados y nos llegue la minuta correspondiente. En materia de telecomunicaciones, coincido plenamente con el senador Cordero.
Es un tema que se está ventilando, que se está discutiendo, que se está analizando, que se está debatiendo en Cámara de Diputados. Hoy teníamos nosotros un encuentro con el secretario de Comunicaciones y Transportes y tomé la decisión ayer, pidiendo la opinión de mis compañeras y compañeros senadores, de que pospusiéramos esto porque íbamos a tocar una iniciativa que a lo mejor va a ser modificada y que tenemos que ser respetuosos con los diputados. No ha salido, no se ha aprobado, está en la discusión, en el análisis, en el debate, que me da mucho gusto que lo haya, y nosotros seremos respetuosos primero de que nos mande, si pasa en Cámara de Diputados hoy, una minuta que llegue la próxima semana aquí a Cámara de Senadores, y en función de esa minuta empezar a trabajar, tomarnos el tiempo, analizarlo, reflexionarlo y ver las bondades que tiene la ley. Es una ley sin duda alguna que tiene, desde mi punto de vista, fui secretario de Comunicaciones y Transportes, una trascendencia fundamental en el desarrollo y en la competitividad de nuestro país. Entonces, en esa materia, esperaremos qué nos dice Cámara de Diputados para empezar a analizarla. Y sobre el fuero, hubo un procedimiento legislativo erróneo, se envió por parte de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados una fe de ratas, y vamos a empezar a discutir el tema. No lo hemos hecho en ninguna comisión, apenas se acaba de turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Empezaremos a hacer un análisis y veremos qué es la fe de rata estudiada jurídicamente, si procede o no procede, para empezar la discusión del tema del fuero que fue aprobada en Cámara de Diputados. Nosotros celebramos el ejercicio pleno que diputados y senadores deban realizar de su función legislativa. Son las cámaras, es el Congreso en donde se legisla. Se reciben propuestas de leyes, iniciativas. En este caso, respecto de la propuesta en telecomunicaciones, la reforma constitucional, pues fue resultado de un acuerdo de dirigencias partidarias, para no irnos a decir que están completamente de acuerdo en los partidos, de dirigencias partidarias, de gobierno, y sin duda que los sectores involucrados tuvieron que opinar. Es un tema tan importante que sin duda se tomó su opinión de ellos. Ya presentada, recibió el aplauso de los sectores involucrados, lo registramos todos, fueron declaraciones públicas de apoyo, de acompañar la propuesta, pero sí estamos viendo que los diputados, las diputadas, en cumplimiento de su derecho y obligación constitucional de legislar, están revisando contenidos. Yo por lo que me expreso es para que no se deforme la propuesta, que no se desoriente, que los propósitos de la misma no se pierdan. Y efectivamente, somos respetuosos del timing político que se está desarrollando en Cámara de Diputados. Una vez que se acuerde el dictamen, que esperamos sea el día de hoy, llegará a Cámara de Senadores. Y acá en Cámara de Senadores vamos a ejercer de manera plena nuestro derecho y obligación constitucional de legislar. Y de parte del grupo parlamentario del PRD estamos ya haciendo invitaciones, no solamente expertos, a los sectores involucrados. He invitado al presidente de la CIRT a que venga y dialogue con nosotros. He invitado a los representantes de MBS. He invitado a representantes de Telmex. Vamos a invitar a todos, a los destinatarios
de esta propuesta a los expertos para que tengamos la visión de todos, porque en el PRD no admitimos que haya propuestas con destinatarios, sino que sean propuestas que modernicen las telecomunicaciones. Es el propósito, mejorar el nivel de competencia para que haya beneficios para la sociedad, que se modernice la radiodifusión, las telecomunicaciones, para que haya beneficios para la sociedad. Así es que con esa madurez, y yo estoy cierto que los coordinadores parlamentarios vamos a acompañar esa ruta acá en el Senado, no para eternizar, también lo digo, no para eternizar el proceso legislativo en Cámara de Senadores. La palabra prisa no es la correcta, la palabra responsabilidad. Un proceso legislativo que se avieja, se descompone. Entonces vamos a actuar con la debida atingencia para poder actuar de forma responsable. Respecto del fuero, bueno, hay una confusión, hay un debate, ya profusamente hemos dado opinión sobre este asunto. Yo creo que vamos a también a resolver esto con un análisis estrictamente jurídico. Estrictamente jurídico. Hay dos criterios. Uno, lo digo de manera muy breve porque ya lo hemos dicho de manera muy profusa. Uno, que somos los que afirmamos que el estatus del proceso legislativo de esta iniciativa de reforma constitucional en este momento deja al presidente sin inmunidad procesal. El otro criterio es el que no es así, es el que prevalece el texto vigente del artículo 111 constitucional. Lo que les digo es que hemos comprometido entre los coordinadores un análisis de estricto derecho, pero en tanto eso ocurre, pues hay debate político, ¿no? Si no, ¿de qué nos ocuparíamos ustedes los periodistas y nosotros los políticos? Gracias. Perdón, nada más me gustaría aclarar algo, bueno, agregar más bien algo con el tema de telecomunicaciones. El día de hoy, como se comentó aquí, se espera entre a discusión ya en el Pleno de la Cámara, pero una discusión que pues ya tiene días, porque ya tenemos tiempo con ella los diputados, se nos fue entregado en tiempo y forma. Hemos tenido reuniones de trabajo de diferentes fracciones, las reuniones, y decirles que todas las fracciones parlamentarias estamos trabajando en el tema con la responsabilidad que el tema requiere, porque a fin de cuentas hoy entra a la discusión en el Pleno, pero ya es prácticamente la conclusión, lo cual, si el día de hoy por algo no se acordara o no se llegara al término de la aprobación, pues yo creo que sería más que nada porque todos necesitamos estar conscientes que lo que ahí estamos aprobando pues va a ser lo mejor para México en el tema de telecomunicaciones. Yo creo que es un tema muy importante que, como decía ahorita el senador, pues no hay la prisa como para que se nos diga en 2 horas, en 3 horas tiene que salir. Yo creo que se debe de tener conciencia de que esto tiene que llevar el tiempo necesario para que lo que ahí se apruebe, pues estemos todos convencidos de que va a ser lo mejor para todos. Muchas gracias. Universal. Buenos días, senadores. Preguntarles un par de cosas. Entonces, ¿podríamos insistir en que habría un compromiso del Senado de la República con la sociedad para que ustedes no acepten presiones de los poderes fácticos ni de televisoras en la discusión o dictaminación de la minuta que les podría enviar la Cámara de Diputados? Y su opinión personal, si el presidente debe mantener inmunidad ante este nuevo debate o este nuevo galimatías que se está generando con la minuta del fuero. Muchas gracias. Bueno, primero yo creo que, en el Senado de la República hemos sostenido
que las cosas hay que discutirlas con absoluta transparencia y con mucha responsabilidad en lo técnico y en lo político. A veces hasta eso ha sido incomprendido y pareciera por algunos que el que pedir un momento de reflexión y de debate fuera hasta estar en contra del avance del país. En el Senado no pensamos así. En el Senado queremos que México avance, pero que avance bien y por la ruta correcta, y por eso tenemos el compromiso desde el 1 de septiembre de discutir las cosas a fondo, con mucha responsabilidad y con el tiempo que amerita. Nosotros celebramos que en la Cámara de Diputados hayan cambiado de opinión y hayan decidido debatir las cosas. Hay que recordar que en la comisión dictaminadora en la Cámara de Diputados no le cambiaron ni un punto ni una coma, lo cual yo creo que no ayuda a nuestro país. Por eso hay Congreso, por eso hay debate, por eso hay discusión, para escuchar puntos de vista distintos que siempre van a enriquecer el producto final, al menos en la elaboración de una ley. Qué bueno que corrigieron y que ahora sí están metiéndose al debate de las cosas, aunque sea en el Pleno. Nosotros vamos a discutir las cosas desde las comisiones dictaminadoras. Ahí es donde se tienen que dar los primeros debates, ahí es donde se tienen que exponer los argumentos, ahí es donde se tiene que escuchar a los expertos. Porque como dice también el senador Barbosa, es importante escuchar a los actores, pero los actores también tienen un punto de vista muy particular y son afectados en la elaboración, o afectados o beneficiados en la elaboración de las leyes. Por eso es importante escuchar a los expertos, aquellos que tienen un punto de vista objetivo, imparcial y que tienen un conocimiento técnico de temas que, como en el caso de telecomunicaciones, es fundamental entender antes de precipitarse a tomar una decisión. Los legisladores no somos expertos en el tema de telecomunicaciones. Este es un tema muy complejo, por eso hay que analizarlo con mucho cuidado y hay que recurrir a la opinión experta para asesorarnos lo mejor posible y poder legislar de la mejor manera posible. El tema de los poderes fácticos, aquí en el Senado de la República hemos recibido presiones de muchos tipos y sin embargo hemos legislado siempre en beneficio de la sociedad. Lo demostramos con la reforma laboral que se aprobó en octubre y noviembre del año pasado, donde a pesar de haber presiones muy importantes, hicimos lo correcto, legislamos y enriquecimos un proyecto legislativo y salió, ahora sí que salió mejor de lo que entró el proyecto legislativo aquí al Senado de la República, y así lo vamos a seguir haciendo. Nosotros tenemos muy claro por qué estamos aquí, a qué nos debemos, a qué representamos, pues cuál es el interés superior a tutelar, que es el país, que es la sociedad, que es México, y ahí no nos confundimos. Con respecto a la opinión personal de la inmunidad procesal del presidente de la República, los legisladores, miembros del gabinete y demás, mira, me parece que más allá de opiniones personales, pues es un debate que tiene que darse. Yo creo que lo más importante en este momento es, ahora sí que descifrar lo que llegó de la Cámara de los Diputados, entender exactamente dónde estamos parados para ya poder empezar a entrar al fondo de las cosas. Repito, fue un gran avance que nos enviaran ayer lo que efectivamente se votó en la Cámara de Diputados, para sobre eso ya empezar a tener una discusión seria del tema. Gracias. Muchas gracias, senador Barbosa. A ver, quiero decirles que el día de ayer se aprobó por unanimidad, 101 votos a favor, la ley de amparo. Ahí están también involucrados los poderes fácticos del país, y yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI no tuve ninguna presión de ninguna compañera senadora de mi fracción, de ningún compañero senador de mi fracción y de ningún poder fáctico que me hubiera venido a presionar. Me mandaron inquietudes y posiciones de ellos, sin embargo se sometió a la consideración primero de las comisiones correspondientes y después en el grupo parlamentario lo analizamos, se tomó la decisión colegiada como lo hacemos en todas nuestras decisiones, y ayer pasó quizás una de las reformas más importantes que vamos a aprobar en todo el sexenio. La ley de amparo va a tener una repercusión enorme, una ley que había sido solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace ya tiempo y que hasta ayer ya salió aquí de Cámara de Senadores para que vaya a su publicación por parte del Ejecutivo. Así que las presiones de los poderes fácticos en esta legislatura no los vemos.
no nos han presionado. Como dijo el senador Barbosa, quieren ser escuchados, están en su derecho. Este es un poder dentro del Estado mexicano, el poder legislativo, que tiene la obligación de escuchar a las partes. Lo tenemos que hacer por obligación y por convicción, así lo hacemos en el partido. Estaremos escuchando a quien quiera traer una interpretación sobre lo que va a salir, si sale hoy, en minuta que llegue a Cámara de Senadores, de Cámara de Diputados, empezaremos a ver qué es lo que nos están mandando los señores y las señoras diputadas y empezaremos a discutirlo primero en las comisiones correspondientes y segundo en el Pleno. No tenemos prisa, tenemos el compromiso con los mexicanos de hacer las cosas bien en beneficio de las mayorías. Ese es el compromiso de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de los Senadores. Y la inmunidad procesal del señor presidente de la República, he pedido estudios de más de 17 países donde existe la inmunidad. El presidente de México, como el presidente de otros países, tiene bajo su responsabilidad la seguridad nacional, la toma de decisiones más importantes. Sin embargo, vamos a considerar en el debate abierto, transparente, sobre la mesa, en las comisiones primero y luego en el Pleno, este tema. Es un tema que sin duda alguna llevará tiempo, pero que se va a ventilar ante todos ustedes, como lo han visto en esta 62 legislatura, todos los días que piden los medios de comunicación un comentario sobre una iniciativa, sobre un problema, sobre una coyuntura que está pasando en el país, han encontrado en los coordinadores de todas las fracciones, de las 5 fracciones que hay en el Senado, total apertura y la van a seguir teniendo. Este es un tema que va a tardar, que lo vamos a ver con gran responsabilidad para que funcione mejor nuestro país. Fíjense que en la práctica parlamentaria del mundo existe el lobbying, ¿verdad? Está regulado. En algunas sedes existen espacios o salas de lobbying. Inclusive, por ejemplo, en el Congreso americano, el Congreso inglés, se uniforman, visten un traje específico para identificar a los lobistas. ¿Y qué es eso? Cuando andan los sectores involucrados, interesados, que contratan empresas profesionales, creando vinculación política, explicando los contenidos. Hay un riesgo que luego los lobistas suelen saber más que los legisladores y los capturan intelectualmente. Eso es cierto. Por eso sí hay que tener un Congreso más preparado, cada vez más preparado, más fuerte, para que se pueda recibir esa vinculación que existe en muchas partes del mundo. Aquí ya la hay. Ustedes pueden hasta conocer muchas gentes de empresas que permanentemente están aquí hablando de temas legislativos. Eso es normal, debe ser perfectamente aceptado en la práctica parlamentaria. Lo otro es corrupción, porque cuando se habla de presiones puede entenderse amenazas o propuestas indecorosas de cualquier índole. Eso es corrupción. Pero la vinculación institucional entre los interesados o destinatarios de una ley con los legisladores es perfectamente legal. En el Senado estamos, yo hablo por todos y todas, y no quiero hacer ningún desdeño a diputadas y diputados, pero ellos tienen voz. Estamos perfectamente cuajados y cuajadas en el lenguaje de género para poder resistir todo tipo de propuestas, pero para aceptar todo tipo de información que se nos acerque.
En el tiempo que llevamos en este año, en este primer año de ejercicio, yo no conozco un solo caso de presión de algún poder fáctico. No conozco un solo caso. Cuando lo conozca, lo denunciaré. Hasta hoy yo no he sabido de ningún asunto en concreto. Pero por eso yo digo que vamos a invitar a todos los destinatarios, aunque tengan desde luego una opinión parcial. ¿Cómo no pueden tenerla los de la CIRT? ¿Cómo no pueden tenerla las gentes de Telmex? ¿Cómo no puede tenerla cada partido político que hizo la propuesta? ¿Verdad? ¿O somos nosotros como los angelitos neutros? No, no, no. Tenemos posiciones políticas. Vamos a invitar a Gerardo Ruiz Esparza y vamos a invitar a expertos. Vamos a escuchar a todos ellos. Y yo sí creo en la integridad de todas y todos los integrantes del Senado. Sin duda, sin duda. Y por eso vamos a debatir con la tranquilidad que nos lleve a un resultado responsable, el mejor. No para hacerlo viejo, vuelvo a insistir. También eso no es la medida o el trayecto correcto. Y respecto a si el presidente debe tener inmunidad procesal, fuero sí. Hablo de inmunidad procesal. Yo creo que el presidente, aún como jefe de Estado, es un servidor público. Pero analicemos eso, como lo propone el senador Gamboa. Tomemos al derecho comparado, que por cierto es una de las razones del evento o de la noticia por la cual hoy los convocamos. El evento de que el Senado organiza un evento de los más importantes del mundo en lo que respecta a desarrollo del Parlamento en todos los países. Y decirles las buenas noticias. Salió ley de amparo, hoy sale ley de víctimas, estamos atentos a cada uno de los asuntos, estamos acordando nuevos temas para que cuando regresemos de Semana Santa y que nos quede el resto del mes de abril para terminar el periodo, podamos resolver muchos más asuntos, aparte del de telecomunicaciones, pero muchos más asuntos. Así es que, de verdad, reconocer el trabajo de los coordinadores y del presidente del Senado, de su mesa directiva, en este segundo periodo que lo estamos resolviendo para bien de la sociedad, así para que seamos bien evaluados. Gracias a todas y a todos. Buenas. Y otra, es una duda nada más, es el G20, pero usted nos dice que hay 21 invitados, ¿por qué son 21 y no 20? Gracias. No. El G20 está integrado por las 20 economías más importantes del mundo, de la cual forma parte México, y tiene países invitados, y cada país que organiza el G20 invita a 2 o a 3 países para que formen parte de la mesa del G20. En el caso de México, México invitó a Chile y a Colombia. Entonces tenemos, aparte de los 20, tenemos a 2 invitados más que son Chile y Colombia. Hay un invitado permanente, que es España, que no forma parte del G20 en términos de del tamaño de su economía, y también se le invita. Y en el caso particular del G20 en México está también Marruecos, que forma parte y que van a venir. Adicionalmente a eso están, en el caso del G20 parlamentario, están algunas organizaciones y foros parlamentarios mundiales, como la Unión Interparlamentaria, a los cuales también se les invitó. De manera que no nada más vamos a estar los 20 de acuerdo al criterio de economías más importante, sino que habrá algunos invitados como se acostumbra.
Y en el tema importante señalar, que es el tema legislativo de combate a la corrupción, bueno, pues ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Bueno, pues que hay un debate intenso en términos de cuál debe ser el diseño institucional que mejor combata la corrupción en el caso de México. Y yo creo que más que nosotros presentarles al resto del mundo, pues sería muy sano y muy útil preguntarles ellos qué diseño legal tienen en la materia y poder aprender de ellos. Algunos tendrán algunos esquemas desarrollados, otros, al igual que nosotros, estarán en un proceso de diseñar institucionalmente y legalmente todo este andamiaje para prevenir la corrupción. Entonces yo creo que pues precisamente va a ser muy útil en este foro pues platicar de qué es lo que estamos haciendo en México, cuál es el debate, cuáles son las consideraciones y que ellos también pues nos platiquen pues en qué término del debate van o si ellos ya lo resolvieron y de qué manera lo resolvieron. Gracias. Gracias.